Hola mi gente, bienvenidos a mi canal Luigi Milano, el canal dedicado a ofrecerles la mejor información del acontecer diario del Club AC Milán. Así que sin más, comencemos con las noticias que tenemos para ustedes. Comencemos con las noticias de mercado de fichajes, renovaciones y transferencias. ¿Por qué Ziyech es ideal para el AC Milán? La edición de esta mañana de la Gazzetta dello Sport a través de Pianeta Milán habla de cómo Ziyech ha jugado muy poco en la primera parte de la temporada con el Chelsea, acumulando solo 271 minutos en 9 apariciones en la Premier League, Champions League y League Cup. Sin embargo, ha tenido un gran regreso con Marruecos en la Copa del Mundo en Qatar, ya que ha sido una parte clave del equipo que probablemente ha sido la historia del torneo, alcanzando los cuartos de final al vencer a Bélgica y España en el camino. Un préstamo pagado y una opción de compra por alrededor de 15 millones de euros es lo que el AC Milán está pensando ofrecer. Y el periódico escribe que sería una cantidad justa, dado que a veces le ha faltado consistencia en sus actuaciones. El equipo de la Premier League está feliz de venderlo, pero podría elevar ligeramente sus solicitudes debido a su actuación en la Copa del Mundo. Pero a cambio, el AC Milán podría obtener un jugador que ofrezca más garantías. Ha jugado como un líder con Marruecos y también parecía más involucrado en su fase defensiva. Por supuesto, nunca será un extremo que siga subiendo y bajando por la banda. Pero se notó su capacidad para cubrir líneas de pase y retroceder. Luego, en el otro extremo, crea superioridad numérica. Sirve a sus compañeros, muestra imaginación y tiene un remate feroz. En definitiva, un jugador que le puede ser de gran utilidad al AC Milán en la segunda mitad de la temporada. ¿Méndez quiere mandar a Cristiano Ronaldo al AC Milán? Según el Nacional, vía Pianeta Milán, Méndez ha comenzado a trabajar para llevar a Cristiano Ronaldo a los Rossoneri desde enero y en forma gratuita, dado que es agente libre tras rescindir su contrato con el Manchester United. El informe afirma que Méndez ve a la Serie A como el escenario ideal para CR7, quien ya jugó para la Juventus de 2018 a 2021, totalizando 134 apariciones para los bianconeri con 101 goles marcados y 5 trofeos ganados. Hay, sin embargo, una condición para que el AC Milán, que en cualquier caso tendría que negociar el sueldo de Ronaldo, vaya por Cristiano Ronaldo, y es que Rafael Leao debe marcharse en enero. Son muchos los equipos interesados en fichar al jugador de 23 años, que de momento aún no ha firmado la renovación de su contrato con el AC Milán, que vence el 30 de junio de 2024. Encrucijada en la renovación de Leao. Milan News escribe cómo Leao está ocupado en Qatar con Portugal, con la esperanza de vencer a Marruecos mañana y llegar a las semifinales de la Copa del Mundo, en lo que es su primera prueba del torneo más grande de este deporte. Mientras tanto, las negociaciones sobre su renovación continúan lejos de Oriente Medio. Paolo Maldini y Ricky Massara están trabajando para sentar las bases adecuadas y luego, cuando el jugador regrese a Italia, intentarán cerrar todo en el próximo mes.
Sin embargo, el doble poder notarial dificulta las cosas. El abogado de Leao, Tecdimbula, ya estuvo estos últimos días en Casa Milán junto a Maldini y Massara para firmar el primer contrato profesional de Víctor Eletu, un joven del Primavera de Ignacio Abate que marcó en el amistoso ante el Lumesane. No se sabe con certeza cuándo se produjo este encuentro, pero lo cierto es que hablaron cara a cara. Mientras tanto, han llegado rumores desde Marca en España sobre la negativa del Real Madrid después de que el agente de Leao, Jorge Méndez, les ofreciera a el extremo. Hay muchas piezas en el puzzle de la renovación de Leao, pero de momento el jugador está centrado en su aventura en Qatar. Ahora sobre las noticias de la plantilla de AC Milán. Conclusiones sobre Adli. En la victoria contra el Lumesane, Corriere dello Sport, vía Milan News, escribe que fue un partido del que se pudieron sacar pocas indicaciones concretas, ya que era más un ejercicio para empezar a recuperar minutos en las piernas de los que han tenido un descanso y poner la pelota en marcha. Como se vio, con el 11 inicial revalorado o reelaborado y los muchos jugadores del Primavera utilizados. Sin embargo, fue un escaparate para Yacine Adli y resulta familiar dado que el centrocampista franco-argelino mostró sus habilidades en los distintos partidos de pretemporada durante el verano, hasta el punto de sugerir un papel de protagonismo en las jerarquías de Stefano Pioli. Al final, se tuvo que conformar con un papel secundario dada la adaptación necesaria para coger el ritmo de una nueva liga y un nuevo club. Pero los partidos amistosos pueden generar confianza. No será un partido contra Lumesane lo que le dará la vuelta a su temporada, pero otros juegos positivos del Arsenal y el Liverpool en Dubái podrían ayudarlo a madurar. El equipo AC Milán viaja mañana a Dubái. Como informa Tuttosport vía Milan News, esta mañana Stefano Pioli podrá recibir de regreso a algunos de los jugadores que se fueron al Mundial de Qatar, mientras que Theo Hernández, Olivier Giroud y Rafael Leao continúan luchando por el trofeo. El día 13, Charles de Ketelaere se reincorporará al grupo tras la eliminación de Bélgica en la fase de grupos. La Dinamarca de Simon Jaer tampoco pasó de la fase de grupos y el danés volverá el día 15. Y finalmente, Serginho Dest será el último en reincorporarse al grupo luego de que Estados Unidos fuera derrotado en octavos de final por Holanda luego de haber hecho una buena Copa del Mundo. Solo en el amistoso contra el PSV Eindhoven del próximo 30 de diciembre podrá contar con la plantilla más o menos completa, menos los que aún se están recuperando de diversas dolencias. El AC Milán jugará 2 amistosos en su visita a Dubái, el día 13 ante el Arsenal y el 16 ante el Liverpool. Las plantillas no estarán completas y Pioli no contará con muchos de sus titulares. Pero este tipo de partidos pueden ayudar a ponerse en forma y despejar algunos problemas. Giroud y Hernández rumbo a la final, tras la eliminación de Brasil. El dúo de AC Milán lo ha hecho muy bien hasta ahora en el torneo, con Giroud rompiendo el récord de goles de todos los tiempos en la selección francesa y Hernández brindando 2 asistencias. Y quieren salir victoriosos al final.
El país que ha sido nombrado como uno de los principales favoritos para ganar la Copa del Mundo, Brasil, perdió contra Croacia en la tanda de penales. Su salida es, por lo tanto, un impulso para todos los equipos que quedan en el torneo, incluida Francia. Si vencen a Inglaterra, Francia se enfrentará a Marruecos o Portugal en la semifinal. Por supuesto, los equipos restantes son todos muy fuertes. Pero la salida de un equipo tan bueno como Brasil seguramente tiene a los demás pensando en un posible camino hacia el trofeo. Y bien, mi gente, esa es todo la información que tenemos para ustedes. Y pues, ¿qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios allí abajito en la casilla y darle like en el video si les gustó. Y sobre todo, les invito a que se suscriban y hagan clic en la campanita para que así YouTube les notifique nuestro próximo video. Así que sin más, muchas gracias y hasta la próxima.